Hemos sido convocados. No los destacamentos del ejército que nos acompañan. No los auxiliares. No el mecánico. Solo nosotros. El señor de la flota había abierto el consejo con esas palabras, sabiendo que habrían muchos guerreros que deseaban responderlas. La autoridad máxima exige esto de nosotros. ¿El emperador? Preguntó uno de sus guerreros, fuera de turno, como pretendía. La pregunta fue recibida con tenues gruñidos de diversión entre las filas. La autoridad máxima que reconocemos. Corrigió el capitán Malkarion, sin sonreír. Era monumentalmente severo, y no era un hombre que mostrase su diversión, ni siquiera en las escasas ocasiones en que de verdad la sentía. Los consejos de guerra de Malkarion eran reuniones informales, aunque no carecían de cierto protocolo. Para la gran irritación de sus oficiales subordinados, el 10º capitán de la 8ª Legión veía bien cambiar esos protocolos sin previo aviso, apropiándose de tradiciones de etiqueta de otras culturas e incluso de otras legiones, aparentemente por impulsos aleatorios. Sostenía que animaba a sus hermanos a considerar nuevas perspectivas en la planificación y la realización de la guerra, pero muchos de ellos creían que simplemente lo hacía por perverso eclecticismo. Su preferencia actual era una deformada imitación de la costumbre de los lobos lunares, de colocar piezas simbólicas y recuerdos en el centro para indicar que deseaban hablar ante sus hermanos. A bordo del espíritu vengativo, era habitual que los oficiales de los lobos lunares pusieran sus armas o cascos sobre la mesa central y esperasen a que se les diera permiso para hablar. Aquí, en los consejos de guerra de la 8ª Legión, a bordo del Pacto de Sangre, Malkarion había decretado que sus oficiales solo podrían usar sus trofeos tomados de los cuerpos de sus enemigos caídos. Casi 50 oficiales estaban presentes, capitanes de navío, centuriones, campeones, todos ellos acompañados por sus guardias de honor, juramentadas y asistentes personales, alcanzando un total de cerca de 200 guerreros que se encontraban de pie, bajo los estandartes de 4 compañías de batalla. Cada amo de la noche presente tenía derecho a hablar sin importar su rango, lo que implicaba que los cráneos usados como trofeos eran abundantes. Las calaveras excesivamente grandes y alargadas de alienígenas muertos se apilaban sobre la mesa, cada una grabada o pintada con la curvada escritura rúnica del melifluo lenguaje nostramano. Aquí y allí, entre las piezas de hueso despellejado, yacían armas exóticas y trozos de armaduras de culturas humanas caídas. Reinos bien sometidos por la 8ª Legión, también extinguidos por ella. Talos contempló el fúnebre montón que ocupaba la mayor parte de la mesa central, en las pilas desorganizadas. Fuera cual fuera el orden que imperase en la tradición de los lobos lunares, este estaba ausente en la versión de los amos de la noche. Sin la memoria idética de un marín espacial, recordar qué guerrero había colocado cada reliquia habría sido imposible. El joven apotecario llevaba su yelmo bajo un brazo, respirando el cálido y estancado aire que apenas circulaba por la cavernosa sala. Un dulce hedor se aferraba a sus sentidos, algo no muy distinto de una mezcla de comida podrida y una especie extrañamente mezclada. La encontraba empalagosa, más que desagradable. Uno no se unía a la legión de los amos de la noche para librar sus guerras y entrenarse a bordo de sus naves cripta.
para luego rehuir el mal olor de la carne en descomposición. Talos dedicó una breve mirada a los cientos de cadáveres que colgaban del techo sobre cadenas industriales. La mayoría eran manos o eldas, cuyas armaduras estaban agrietadas por los disparos y rajadas por las cuchillas. Y la mayoría no eran ya más que fibrosos esqueletos cubiertos por placas rotas. Varios estaban colgados por sus muñecas y cuellos, otros por sus tobillos, con sus manos muertas colgándose hacia los oficiales, reunidos en un suplicante silencio. Muchos de los cuerpos estaban tan envueltos en cadenas y grilletes que parecían haber sido atrapados por los hambrientos caprichos de algún imposible arácnido metálico. El apotecario devolvió su oscura vista a la reunión. Un ololito de la armada de los amos de la noche dominaba el aire por encima de la mesa cubierta de reliquias, mostrando las 15 naves de diversas clases que escoltaban el pacto sangriento. Talos observó la nave de guerra, su hogar desde que abandonase Nostramo hace ya tantos años, mostrada en luz azul y parpadeando mientras navegaba en formación. Los cruceros menores y las fragatas de escolta giraban en una lenta danza perimetral en torno a su nave insignia, mientras las otras naves de guerra de los amos de la noche se mantenían cerca del pacto en el corazón de la flota. Talos había visto morir a su mundo natal desde la cubierta del mando del pacto, y ha estado allí con sus hermanos más cercanos hacía más de 2 décadas, cuando la 8ª Legión derramó fuego sobre su propio mundo de nacimiento y los desgarró con la furia de 10.000 cañones. Había sido la última gran reunión de los amos de la noche, un hecho agridulce en el mejor de los casos. De todas las 18 legiones, pocas evitaban la compañía de sus propios hermanos con la frecuencia llena de tacto de la 8ª. Muchos comandantes imperiales decían que no trabajaban bien con otros, pero la verdad era un poco más graciosamente sombría. Los amos de la noche apenas trabajan bien entre sí. El apotecario Talos parpadeó una vez, inhumana en su languidez, y volvió sus ojos sin iris hacia las figuras que rodeaban la mesa. Los oficiales de las 4 compañías que componían la 2901ª flota expedicionaria habían sido convocados al Consejo de Emergencia. La reunión estaba limitada a los guerreros de la Legión, sus contrapartidas del ejército imperial y los oficiales auxiliares que habían servido fielmente, aunque incómodos, a su lado durante las últimas campañas, permanecían a bordo de sus propias naves. Más allá del perenne zumbido de tantas armaduras activas, los guerreros reunidos estaban callados y silenciosos. Ni murmullos ni susurros surgían de sus labios. Esperaban antinaturalmente silentes, no por disciplina, sino por fría expectación. Algo iba mal, todos lo sentían. Las calaveras encadenadas a la armadura de Malkarion traquetearon cuando el señor de la flota tecleó una orden en los proyectores hololíticos de la mesa central. La representación de la flota desapareció con un chispazo y otra imagen cobró vida, chisporroteante en resolución audiovisual sobre la pila de macabros trofeos. El primer capitán, Diego Sabatarian, Praetor Nox, de la 8ª Legión, se alzaba pintado en luz abrupta. Su yelmo con alas colgaba en su cinto, mientras que su alabarda, el arma casi tan renombrada entre las legiones como el mismo guerrero que lo usaba, descansaba apoyada en uno de sus hombros. 2 de sus Atramentor le flanqueaban como avatares inmóviles, con sus garras relámpagos silenciosas y aún desactivadas.
Los pálidos rostros de los guerreros que rodeaban a Talos observaban, con su blanca piel convertida en un azul consuntivo por la etérea luz. Hermanos de la octava legión, Dijo la grabación de Sevatar, cuya voz deseaba con corrupción. donde quiera que estéis, en este hipócrita imperio, Sea cual sea la campaña que estéis llevando en su nombre, vuestro padre exige que os reunáis con el anochecer de inmediato. Talos notó que los signos vitales de su escuadra se elevaban ligeramente en el nartesio de su guantelete cuando el primer capitán habló de nuevo. Ha llegado la hora. Acudid a toda prisa al sistema Itzvan. No hubo ningún orden en la dispersión de la flota. La nave de guerra Perjuro se apartó primero, acelerando sus motores al desviarse de la formación y empezar a penetrar la barrera entre la galaxia material y el reino más allá del velo. Las alarmas y claxones aullaron a bordo de las cubiertas de aquellas naves que aún navegaban en coacción. Pero cuando las naves del perímetro empezaron a apartarse de la retirada del Perjuro, ya era demasiado tarde. La vil maquinaria de su núcleo lanzó relámpagos de disformidad que abrazaron la metálica piel de la nave, y el Perjuro se clavó en el gran agujero que había abierto en la realidad. Los dos destructores escolta más cercanos, cada uno tripulado por varios miles de humanos, fueron arrastrados inevitablemente por su estela. Grandes ciclones de humo ectoplásmico, veteados de relámpagos e hirviendo de rostros aullantes, se aferraron a las esforzadas y traqueteadas naves. Estos tentáculos de la hambrienta tormenta tiraron de ellas, sin preparación ni protección, al interior de la disformidad tras el Perjuro. Talos observaba desde el puente del pacto de sangre. Se inclinaba sobre la barandilla que rodeaba la plataforma elevada central, donde el trono de mando de Malkario supervisaba el trabajo de toda la cubierta. Ninguna expresión marcó su cara mientras presenciaba la caída de los indefensos navíos en las mareas de la disformidad, arrastrados a la condenación cuando sus motores fracasaron en liberarlos. Pensó brevemente en los miles de hombres y mujeres a bordo de las naves que llenaban los pasillos con aullidos mientras el hirviente ácido de la irrealidad fluía a través de las cubiertas desprotegidas. Una muerte rápida, quizás, pero una que condensaba una infinidad de agonías en los últimos torturados segundos de un alma. El pacto de sangre comenzó sus propias maniobras. La cubierta se sacudió bajo sus botas. Los servidores se aseguraron en sus estaciones por instinto monoprogramado, mientras la tripulación se preparaba para entrar en el mar de almas. Las llamadas de confirmación y explicación resonaron desde el resto de la flota, surgiendo desde los altavoces instalados en el ornamentado techo gótico de la cubierta de mando. Enmudecieron a un seco gesto de la mano de Malkario, mientras se sentaba con estatuesca paciencia en su trono de mando. Talos sintió que uno de sus hermanos se le acercaba por el zumbido de la armadura activa. Sabía quién era sin necesidad de mirar los rastreadores de proximidad de su nartesio. Reconocer a los compañeros de escuadra por familiaridad e instinto era algo que se volvía natural. Caminaban con ritmos distintos, su sudor tenía toques diferentes, su respiración seguía cadencias sutilmente distintas. Los sentidos de un marine espacial bañaban su cerebro de información en todo momento.
Hermano, dijo Vandred Anrati, poniéndose a su lado. sargento, Replicó Talos. No apartó sus ojos negros de los retorcidos y sacudidos navíos, que ahora estaban en medio de ser tragados por fuego incorpóreo. El sargento Anrati era un guerrero de rasgos pulidos y esculpidos, con los dientes afilados de las tribus adoradoras de la noche que habían vivido más allá de los límites de las ciudades góticas por el crimen de Nostramo. A pesar de sus barbáricos orígenes, su compostura y autocontrol eran envidiados por muchos. Pocos guerreros manejaban un interceptor Siphon con tanta serenidad, o podían supervisar una batalla orbital con la misma precisión tenaz. Dirigía la escuadra de mando del capitán Malkarion y aconsejaba al comandante en asuntos de guerra espacial. vaya vista, ¿no crees? Talos no respondió. Había habido un tiempo en el que la extinción que estaba teniendo lugar le habría hecho sentir una sombría fascinación en su corazón. Incluso en el proceso de infligir tortura a los prisioneros de la Legión, había una sensación de justicia en sus actos. La agonía y el miedo eran aplicados por una causa, por un propósito, no al azar. Pero al observar cómo su mundo natal ardía y se rompía, había enfriado su capacidad de sentir simpatía. En realidad, ni admiraba ni lamentaba la destrucción que ahora tenía lugar ante él. De hecho, sentía poco más que una vaga sensación de curiosidad sobre si la disformidad vomitaría algún día las afligidas naves de vuelta al espacio real, y qué ruina habrían sufrido en su tempestuoso abrazo. La cubierta dio una violenta sacudida tras un trueno distante. Andanadas, pensó Talos. El pacto de sangre estaba disparando a su propia flota. Eso, al fin, le hizo tomar aire para cuestionar lo que estaba teniendo lugar. ¿Por qué? Preguntó volviéndose para mirar a los ojos de su sargento. Anrati sonreía más que la mayoría de sus hermanos. Lo hizo ahora, enseñando sus dientes elegantemente afilados. No necesitaba preguntar qué cuestionaba el apotecario. Porque yo lo he ordenado y el capitán Malkarion lo ha aprobado. ¿Por qué? La curiosidad irritada le hizo entrecerrar los ojos. Quería respuestas, no otra de las danzas semánticas de Anrati. Porque si los matamos ahora, no necesitamos matarlos después. El Medicae no se lo tragó. Talos bufó, volviendo la vista a las amplias pantallas del Oculus, que ahora mostraban los cascos ardientes de sus naves escoltas, muriendo en el negro vacío entre mundos, haciéndose pedazos mientras intentaban fútilmente alejarse. El pacto había nacido en los cielos sobre el sagrado Marte y bendecido con una hueste de armas capaces de arrasar ciudades. Las confiadas y desprotegidas naves de sus aliados no tenían esperanza alguna. Esto es desprecio. Talos dijo al fin. Un dolor empezó a formarse en sus sienes, trepando indeseadamente a través de su mente. Podríamos incapacitar a los que no podemos convertir. Podríamos simplemente huir, sabiendo que nunca serían capaces de alcanzarnos, incluso si se enterasen de nuestra destinación. En vez de eso, los acribillamos por puro desprecio. El ligero encogimiento de hombros de Anrati podría haber sido tanto una confirmación como un desafío. ¿Sientes pena por ellos, Talos? ¿La siento? Por un momento, durante el más breve instante,
Lo consideró. El chico que había sido mucho antes de alzarse, revestido de medianoche con sus hermanos. Ese niño habría mirado con impactado horror lo que estaba presenciando, antes de que la empatía, como la simpatía, hubiera sido erosionada de su alma. Se encontró sonriendo ante la idea. Sabes que no. Entonces, ¿por qué siento desaprobación en tu tono? Mi rechazo es solo filosófico. Si destruimos por desprecio, no por un propósito ni una necesidad, damos motivos para creer lo que las otras legiones dicen que somos. Si matamos las suficientes almas sin un verdadero motivo, seremos los monstruos que nuestros primos creen que somos. Una profecía autocumplida. Anrati apoyó una mano blindada en la hombrera del guerrero más joven. Los cráneos atados a la armadura de Talos matraquearon contra la ceramita, como si se susurrasen unos a otros en algún huesudo lenguaje. Nunca sé si eres tan ingenuo como te haces ver, tan engañado como pareces, o si simplemente te rías de todos nosotros a escondidas, Talos. El apotecario volvió a mirar la pantalla del Oculus, observando cómo la realidad era arrasada por los arcanos motores del corazón del pacto. Se abrió una herida en el espacio ante ellos, derramando iracunda antimateria en chorros de feroces relámpagos, listas para engullir la nave entera. Quizás la verdad esté en algún punto entre las tres cosas. La presión en sus sienes estalló, un auténtico dolor de migraña que penetró por su cráneo como un fluido ardiente, haciéndole sentir una fea premonición. ¿Estás bien? Preguntó Anrati con un tono de cauta sorpresa. Lo sabe, pensó Talos. Lo siente. Algo en el rostro del apotecario había revelado su repentino dolor. Nunca he matado a otro legionario. Eso es todo. No puedo evitar preguntarme cómo se sentirá. Sin embargo, te he visto matar a muchos, hermano. Lo he presenciado con mis propios ojos. El apotecario inclinó la cabeza, dándole la razón. Sí y no. Tortura y ejecución no es lo mismo que asesinato.